Buenas, bueno, ahora nos encontramos con el segundo tema a tratar, que es síndrome coronario agudo con elevación del ST, infarto agudo de miocardio. Bueno, ¿qué es el síndrome coronario agudo con elevación del ST? Es un cuadro agudo que ocurre como consecuencia de la oclusión brusca y total de la arteria coronaria con la consiguiente necrosis miocárdica evidenciada por ANGOR, marcadores serológicos elevados, principalmente troponina, y cambios electrocardiográficos manifestados con una elevación del segmento ST. Respecto a estadísticas, el registro ARGEN-YAM-ST, que incluyó 1.759 pacientes reclutados de 247 centros entre marzo y diciembre de 2015, tuvo como objetivo evaluar tiempos y causas de demoras de tiempos de revascularización, prevalencia en el tratamiento de reperfusión y mortalidad como evolución clínica de los pacientes. El 83% de los pacientes recibieron tratamiento de reperfusión, el 78% recibieron angioplastia, ese es el tratamiento de elección, angioplastia primaria, y la mortalidad intrahospitalaria fue aproximadamente del 8,8%, teniendo que uno de cada 3 pacientes fue derivado a un centro de mayor complejidad por falta de hemodinamia disponible. En la fisiopatología del síndrome coronario con elevación del ST, inicialmente se genera el accidente de placa con la obstrucción total de la arteria coronaria, lo que genera una isquemia miocárdica con alteración del metabolismo celular, llevando en el tiempo, si no se desobstruye esa arteria, a la necrosis del tejido miocárdico. La isquemia va a generar angina, la necrosis nos va a generar el infarto, es producto de una isquemia sostenida, y esa necrosis va a llevar a una pérdida de tejido reemplazado por tejido fibrótico que va a dar una escara, la cual es un sustrato para generar arritmias que a la vez nos lleva a la muerte súbita. ¿Cuáles son las etapas de la evolución del síndrome coronario agudo con elevación del ST? Primero, se genera, posterior a la obstrucción, una alteración en la función diastólica del miocardio isquémico. Luego, se afecta la contractilidad miocárdica. Luego aparecen las alteraciones electrocardiográficas con elevación del ST y luego deriva el paciente en insuficiencia cardíaca o shock. Fíjense en que ya puedo tener un trastorno antes del ST, un trastorno que podría valorar, por ejemplo, por un eco en la función diastólica. Luego disminuye la contractilidad hasta que recién aparecen los cambios electrocardiográficos. ¿Cuáles son los determinantes pronósticos en el contexto de un paciente con infarto? Bueno, principalmente son la cantidad del músculo amenazado, quiere decir la cantidad de tejido que irriga las arterias responsables de la que se está obstruyendo, el preacondicionamiento de ese músculo, si ya venía con la isquemia crónica y otras arterias fueron dando circulación colateral a esa área de riesgo o no, y es la obstrucción de una arteria sin preacondicionamiento, obviamente va a ser más grave que el paciente no tenga otros lugares preestablecidos para que la sangre llegue al tejido amenazado. Y el tiempo que perdura la isquemia. Este tiempo de isquemia es importantísimo porque va a depender directamente la mortalidad y el salvataje de músculo del tiempo de isquemia. Siempre cuando hablamos de infarto, los tiempos de reperfusión son muy importantes porque toda esta terapia o todo lo que nosotros podemos hacer por el paciente es tiempo dependiente. Esta es la famosa curva de Bernard y Herd. Básicamente lo que acá
se, se refleja es que con el correr de las horas, el porcentaje de músculo que se salva cuando se abre la arteria es menor. En los primeros 40 minutos prácticamente se salva el 80% de músculo, pero con el correr de las horas, hasta las 12 horas, yo voy salvando músculo cada vez menos con el correr del tiempo, hasta un punto donde ya el beneficio es muy poco. Entonces, esto un poco ejemplifica la curva de Bernard y Hertz, que el tiempo es músculo. Cuando más temprano reperfundo, más músculo salvo, mejor pronóstico el paciente. Con el tiempo, el beneficio es nulo o escaso, sobre todo después de las 12 horas, y el riesgo que me da el fibrinolítico de sangrado y de otras complicaciones es mayor al beneficio. Entonces, tengo un punto de inflexión donde ya no tiene beneficio reperfundir al paciente. ¿Cómo es el diagnóstico del infarto? Bueno, básicamente se dice 2 de 3. Las 3 patitas son el ángulo, la angina, los cambios electrocardiográficos y los marcadores bioquímicos. 2 de 3 me da el diagnóstico de infarto. Es importante entender que en la etapa prehospitalaria yo solo cuento con la clínica y el electro. El paciente tiene clínica compatible, sobre todo si dura más de 20 minutos, con un supra de nivel del ST, ya está el diagnóstico. Si no lo tengo, el supra de nivel del ST y durante la internación en la fase hospitalaria tengo los marcadores bioquímicos que se positivizan, me da el diagnóstico de infarto. El diagnóstico del síndrome coronario con elevación del ST consta como con el sin elevación del ST, del examen físico, de la valoración electrocardiográfica, de los factores de riesgo, la anamnesia, etc. En el examen físico, en un paciente con infarto, lo voy a ver ansioso, con disconfort, sensación de muerte inminente, movimiento disquinético del ápex a la palpación, aparición de ritmo de galope, espesa de R3, principalmente de R4, un soplo holosistólico en foco mitral, que me habla de IM secundaria, el infarto. La válvula mitral tiene 2 valvas, una valva anterior y una valva posterior. La valva anterior se irriga principalmente por la descendente anterior, la valva posterior por la descendente posterior, que por lo general es rama de la coronaria derecha. Cuando estas arterias están obstruidas, me puede dar disfunción valvular mitral y me empeora el pronóstico del paciente. Al examen físico me aparece un nuevo soplo holosistólico. La presencia de rales y signos de insuficiencia cardíaca, y en el contexto de un infarto con compromiso hemodinámico del ventrículo derecho, principalmente un infarto inferior, que compromete el músculo del ventrículo derecho, me da lo que se llama la triada de Kohn. Es un paciente que tiene un BD disfuncionante, rígido, que no le da precarga al ventrículo izquierdo, entonces clínicamente va a generar en forma retrógrada una plétora yugular, hipotensión, porque no le da precarga al ventrículo izquierdo, y los campos pulmonares, a diferencia del infarto anterior del ventrículo izquierdo, van a estar limpios. Entonces, triada de Kohn a evaluar en infarto con compromiso, infarto inferior con compromiso del ventrículo derecho, paciente con hipotensión, silencio ocultatorio e inoculación yugular. Cuidado en ese paciente porque el tratamiento difiere de lo que es el tratamiento del infarto anterior. A este paciente yo tengo que ponerle volumen y ayudarme con inotrópicos, por ejemplo, 2-buta, que es un inodilatador, disminuye la poscarga y es inotrópico positivo, a fin de sortear esa falla mecánica y poder ofrecer al ventrículo izquierdo una precarga para poder restablecer la presión. Es un infarto que tiene mucha mortalidad inicial, pero que evolutivamente en el largo plazo, por características fisiológicas del ventrículo derecho, que se irriga en sístole e indiástole, por la diferencia en la estructura muscular
del mismo, el pronóstico a largo plazo, si se puede, digamos, soportar al paciente en agudo, es mejor. La elevación del ST nos diagnostica oclusión coronaria. La onda Q no siempre significa un infarto completo. Puede tener Q, QR, puede ser un infarto no completo, puede quedar parte del espesor miocárdico viable. La depresión del segmento ST o la inversión de la onda T no significa oclusión coronaria total, sino subtotal. La elevación del segmento ST en B3 y en B4R nos habla, en el contexto de un infarto inferior, compromiso del BD, por lo menos compromiso electrocardiográfico. El compromiso hemodinámico nos da la clínica, la triada de Kohn que vimos recién. En los pacientes donde el electrocardiograma no es diagnóstico y la clínica no es típica, no hay que dejar de tener presente la unidad de dolor torácico. Como ya hemos explicado en síndrome coronario sin elevación, es una estrategia mediante la realización seriada de electrocardiogramas cada hora, la solicitud de laboratorio con troponina y la revaloración clínica reiterada, hace que no se nos escapen en el diagnóstico pacientes que inicialmente no juntan los criterios y durante la evolución nos terminan cerrando para angina inestable, para infarto, si los marcadores dan positivo, o en su defecto para pacientes no coronarios. Bueno, el electrocardiograma nos da el diagnóstico, por lo menos en forma indirecta o subjetivo, de cuál es la arteria responsable. Recordemos que el corazón, el miocardio, se irriga por tres arterias principales. En realidad, dos arterias. La coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria derecha, la mayoría de las veces, irriga la cara inferior, que electrocardiográficamente se representa en D1, D2 y D3. Mientras que la coronaria izquierda, luego de un corto recorrido, se divide en CX y descendente anterior. La CX irriga la cara lateral, que se va a representar electrocardiográficamente con B5, B6, D1 y ABL. Y la descendente anterior, que es la que irriga toda la cara anterior con sus ramas septales y diagonales, va a irrigar o electrocardiográficamente se va a representar desde B1 a B6. Las derivaciones derechas, que son B3 y B4R, no van a hablar de compromiso del ventrículo derecho. Tienen la misma topografía de la B3 y B4 izquierdo, solo que del lado derecho, parasternal derecho. Y las derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, no hablan de un infarto dorsal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un infarto agudo, entonces voy a tener supradenivel de pared inferior y laterodorsal. Entonces, inferior lo busco en D2, D3 y ABF. Lateral lo busco al supra en B5 y B6 y dorsal lo busco en B7 y B8. Este es un infarto de cara anterior, entonces busco el supradenivel desde B1 a B6. Este vendría a ser un anterior extenso. Un infarto inferior con compromiso del BD, entonces lo busco en B2, D2, D3, ABF y en las derivaciones derechas B3 y B4R. Y un infarto lateral que lo voy a buscar principalmente en D1, en ABL, B5 y B6. El diagnóstico, dentro del diagnóstico, acá tenemos otro ejemplo de electrocardiograma, en donde tenemos una necrosis septal baja. Bueno, en la necrosis yo busco Q, que sea patológica, que tenga más del 25% de la R,
septal, lo busco entonces en B2, B3, B1, B2, B3, B4. En realidad sería septo sería B1, B2, lateral sería B5 y B6 y apical B3 y B4. Otro ejemplo, necrosis anterior extensa en una etapa aguda y crónica. Entonces, acá tengo anterior, extensa, B1, B6, supra de nivel del ST, todavía tengo R, no tengo Q, es la etapa aguda. La etapa crónica, en la misma derivación, anterior extenso, Q, patológica, ya es una secuela. Bloqueo de rama izquierda, lo habíamos visto ya en síndrome coronario sin elevación. El bloqueo de rama izquierda es un electro con la siguiente morfología. Va a tener primero un QRS ensanchado, más de 3 cuadraditos, que equivale a 0,12 segundos. Morfología en B1 voy a tener, por ejemplo, RS o QS con el R negativo y el ST en general sobredenivelado, pero oponente al R. Morfología de R empastada, RR en B5 y B6, el eje va a estar desviado a la izquierda y la onda T negativa en B5 y B6, que va a ser oponente a la polaridad de la R. Entonces, si yo tengo un paciente con ángulo y un bloqueo de rama izquierda presuntamente nuevo o un bloqueo de rama izquierda que yo conocía de antes y quiero valorar si es isquémico, tengo que usar los criterios de Garbosa, que son los que vimos previamente en la clase anterior. Básicamente me fijo en B1, B2, acuérdense que tenemos RS en general con el QRS ancho y yo tenía un supra del ST, que era oponente. En este caso, si yo tengo un infra del ST de más de 1 milímetro, que sea concordante con la polaridad de la R, ya por sí solo ese criterio me da el diagnóstico de que el bloqueo de rama izquierda es de origen isquémico. En B5, B6, que yo tenía la R empastada, con normalmente la T negativa, si esa T que era infradenivelada y oponente a la R, se convierte en un supradenivel de más de 1 milímetro, concordante con la polaridad de la R, también por sí solo ese criterio me da el diagnóstico de que el bloqueo de rama izquierda es isquémico. Y por último, que en B1, B3, que yo tenía el RS con el supra, si ese supra del ST es mayor a 5 milímetros, me da punto, pero por sí solo no alcanza. Necesitan uno de estos dos criterios para que considerar que el bloqueo de rama izquierda es isquémico. Acá tengo un bloqueo de rama izquierda, el eje está desviado a la izquierda, tengo un D1 positivo, voy a tener una BF negativo, el eje está entre 0 y menos 90, tengo el QRS más de 3 cuadraditos chiquititos, más de 0,12 segundos, y tengo RS en B1 con el supra de nivel del ST, con la T elevada y oponente a la R, que en este caso es Garbosa, me dice que si es isquémico, yo voy a tener un infra de nivel acá, concordante a la polaridad de la R. Y en B5, B6, tengo la R empastada, RR, con el ST descendente y una T negativa, que en el criterio de Garbosa me da que si esto se positiviza y me da un supra concordante a la polaridad de esta R, me dice que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de origen isquémico. Es como un supra del ST. Bueno, el otro criterio es que si este supra es más de 5 milímetros en B1, B2 y B3, pero no por sí solo no basta o no junta mérito para decirme que el bloqueo de rama es de origen isquémico. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos la clínica, el examen físico, el electro que hablamos y los marcadores bioquímicos. Como resultado de la necrosis miocárdica aparecen en sangre elevación de mioglobina, troponinas TI, CPK, LDH, la CPK total, IMB, la mioglobina, entre otras.
La CPQMB es la más utilizada si no se cuenta troponina, pero no es específica y se eleva entre las 4 a 8 horas tras el infarto y se normaliza entre las 48 y 72 horas. Marcadores bioquímicos, hemos hablado extensivamente sobre la troponina en la clase anterior, el valor que tiene las troponinas, sobre todo las nuevas troponinas de alta sensibilidad, son indicadores más sensibles y específicos, estructurales o componentes estructurales del aparato contráctil del cardiomiocito, aparecen en sangre apenas pocas horas al inicio de la isquemia, a las 2 horas puedo censar una elevación. La determinación recomendable es la cuantitativa, sobre todo la de alta sensibilidad, y son hoy los mejores marcadores humorales en el infarto. Ante la evidencia clínica y electrocardiográfica de isquemia miocárdica no hay que esperar para iniciar la terapia de reperfusión. ¿Cómo clasifico la mortalidad en un paciente con síndrome coronario agudo y elevación del ST? No todos los pacientes al ingreso tienen la misma mortalidad. Para eso está la clasificación de Kilby-Kimmel, que lo que hace es, cuando el paciente ingresa al hospital, y yo lo valoro en emergencia, le otorga puntos de acuerdo a los signos clínicos o a la evolución clínica del paciente. Si el paciente tiene ya, si no tiene RALes, si está con los pulmones limpios, es clasificación 1 y tiene una mortalidad al mes del 6%. Si el paciente empieza a tener tercer ruido, RALes bivasales, ingurgitación yugular, ya es la Kilby-Kimmel 2, la mortalidad aumenta al 17%. Si presenta edema agudo de pulmón, es Kilby-Kimmel 3, la mortalidad es cercana al 40%. Y el paciente que tiene shock cardiogénico, con signos de hipoperfusión, etc., es Kilby-Kimmel 4, la mortalidad es alrededor del 80%. Esto es importante cuando yo recibo un paciente con un infarto anterior en shock cardiogénico, sé ante qué me estoy enfrentando y cómo yo informar al paciente o a los familiares principalmente qué pronóstico tiene este paciente. Resumiendo, los criterios diagnósticos de sospecha del infarto prehospitalarios son el dolor isquémico, ANGOR, de más de 20 minutos de duración y lo electrocardiográfico, elevación del ST en 2 derivaciones contiguas, más de 1 milímetro en todas las caras o más de 2 milímetros las derivaciones precordiales. En realidad, esto es medio gris. Otras guías dicen 0,5 milímetros en cara inferior y con 1 milímetro nomás en cara anterior. Si yo tengo un paciente que claramente tiene un ángulo con una elevación del ST en cara inferior y uno ya, con que no llegue a 1 milímetro, sea de 0,5, ya lo hace el diagnóstico y tiene que empezar a activar el tratamiento, a discutirlo con el hemodinamista. Esto por ahí son guías. La interpretación del caso en particular siempre se la debe hacer en cada situación y en lo posible compartir, digamos, las decisiones con el hemodinamista, con el cirujano. Bueno, también el tercer dato electrocardiográfico que nos puede presentar bloqueo completo de rama izquierda, presuntamente nuevo, con criterio de Garbosa o con crónico con criterio de Garbosa positivo. Tratamiento, bueno, la evaluación prehospitalaria es crucial en el tratamiento agudo, determinante de la posibilidad de prevenir la muerte del paciente. La atención del paciente con dolor anginoso debe contemplar en no más de 10 minutos, como ya dijimos, el electrocardiograma de 12 derivaciones con interpretación, examen físico y rápido interrogatorio. Medidas iniciales, bueno, exploración física, incluyendo siempre tensión arterial, valora la frecuencia, el electro, si el paciente está hipoperfundido, si está ingurgitado, si tiene R3, R4, el reflujo hepatoyugular, tolera decúbito, ocultación pulmonar, etcétera, para estratificar el infarto clínicamente, cómo lo compromete el paciente. Monitorizar y situar al paciente cerca de un desfibrilador, mantener el reposo con estrecha vigilancia clínica, un acceso venoso, oxigenoterapia, como dijimos, solo si hace falta,
Si no, es deleteria, pues se vasoconstricción, radicales libres, etcétera. Solo si requiere menos del 90% oxigenoterapia. Medidas iniciales, se comienza el tratamiento, hemos dicho antiagregación, sí, en el infarto, ácido acetilsalicílico, 300 miligramos de carga, si el paciente no toma habitualmente, si viene tomando, se le sigue dando 100 porque no necesita la carga. Se hace doble antiagregación dual, se da doble, o sea, antiagregación dual, se le da clopidogrel, carga 300, estatina alta densidad, rosuvastatina 40 o ator 80, NTG en infusión o nitroglicerina sublingual, morfina, bueno, si no cede el dolor ante el tratamiento antiisquémico bien establecido y es razonable usar morfina, 2 a 5 miligramos cada 5 o 10 minutos, no supera los 10 a 15 miligramos, como manejo del dolor, ya que el dolor también genera disparadrenalina, vasoconstricción, más taquicardia, más doble producto, más consumo de oxígeno, empeora el cuadro del paciente, así que razonable, si con el tratamiento antiisquémico no puedo aliviar los síntomas, utilizar la morfina. Los antiagregantes, ya hemos hablado, es lo mismo, el ácido acetilsalicílico, inhibidor de la COX-1 plaquetaria, inhibidor irreversible de la COX-1 plaquetaria, evitando así la formación de tromboxano A2, claramente beneficiosa. El estudio ISIS es un estudio hito, un estudio muy importante en cardiología, que comparó la disminución o el efecto en la mortalidad de la estreptoquinasa de la aspirina y asociada a ambas. La estreptoquinasa sola disminuyó un 23%, la aspirina un 20% y asociada a un 38%. Indicación clase 1A, la dosis de carga es 300 y el mantenimiento es 100. Ya habíamos estudiado en el estudio Carreno-Bassi que más dosis no tiene más beneficio. Tienopiridina y clopidogrel, entre otros, actúa inhibiendo en forma irreversible el receptor plaquetario 2P12. Su efecto antiagregante es complementario al de aspirina. Y bueno, se demostró por el medio del estudio CURE que aspirina más clopi es mejor que aspirina sola. La antitrombina, el tratamiento anticoagulante, bueno, la heparina no fraccionada reduce la mortalidad hasta un 33% en asociación con aspirina comparado con aspirina sola. Entonces, el paciente con infarto se anticoagula, sí, se anticoagula. Pasa que en este caso el tratamiento debe de ser dirigido a abrir la arteria. Si yo voy a poner un fibrinolítico, depende del tipo de fibrinolítico, pero en general no lo voy a anticoagular porque le voy a poner un fibrinolítico. Después de ponerle el fibrinolítico, los fibrinolíticos específicos nuevos no requieren volver a anticoagular, la STK sí. Si yo voy a ir a una angioplastia, es razonable el bolo de heparina hacerlo intrahemodinamia, cuando el hemodinamista coloca el estadio. Las heparinas de bajo peso molecular, bueno, ya hemos hablado, tienen mejor biodisponibilidad, más fácil la administración, menos traza de trombocitopenia inducida por heparina, un efecto anticoagulante más predecible, pero bueno, el tiempo o la vida media es mayor que en un caso donde yo tengo que intervenir con una STK o con un procedimiento de angioplastia, por ahí prefiero la heparina no fraccionada. La nitroglicerina, bueno, clase 1, disminuye la precarga, mejora el consumo de oxígeno, mejora la reserva coronaria y el aporte. Tener cuidado cuando hay un infarto con compromiso del LVD, donde yo tengo que pasar volumen y están contraindicados todos los vasodilatadores como los IECA, los beta bloqueantes o los nitratos. No usarla si el paciente viene con consumo de sildenafil en las últimas 24 horas o de tadalafilo en las últimas 48 horas. Beta bloqueante, todo paciente sin contraindicación debe recibir beta bloqueante al ingreso. Habíamos hablado un poco sobre el Capricorn, que había demostrado claramente el beneficio en mortalidad utilizando carvedilol C25 cada 12 entre las primeras 24 horas de inicio
en los pacientes que tuvieron un infarto con fracción de eyección disminuida. Bueno, muchos trials demuestran el beneficio de los diferentes inhibidores de la enzima de conversión, el ISIS-4 en el día anterior con disfunción del BI, usando en ese momento el captopril, el ramipril, el enalapril, en diferentes estudios demostraron beneficio. Entonces, todos los pacientes deben de tener IECA en ausencia de hipotensión arterial o compromiso del BD. Si no tienen contraindicaciones, sobre todo los que tienen fracción de eyección menos de 40, hay que utilizar la mayor dosis tolerada, y en prevención secundaria el tiempo es indeterminado. Ahora, siempre el tiempo de inicio del IECA, bueno, pasa un poco con los beta bloqueantes también. A veces el paciente ingresa con infarto inferior, no tiene supra en B3, B4R, y me impresiona que el paciente no tiene compromiso hemodinámico del BD. Le pongo IECA, le pongo beta bloqueante, sí, mejoran la mortalidad, pero en un momento donde yo no sé si el paciente va a evolucionar compromiso hemodinámico del BD o se va a hipotensar, puedo usar otras drogas, como la NTG endovenosa, para controlar la TA, hasta ver bien un poco la evolución y pararme un poco más en la cancha, mejor ubicado sobre la evolución del paciente y definir, bueno, este paciente realmente no se me va a hipotensar, no se me va a bloquear, entonces sí puedo, es seguro, iniciar el beta bloqueante y el IECA. Entonces el tiempo de iniciar hay que valorarlo de acuerdo a la arteria responsable, a la evolución del paciente, a la fracción de eyección previa, a los síntomas, etc. Al tratamiento al que va a acceder el paciente. O sea que bueno, que no todos los centros son uno A y no todos los centros tienen hemodinamia, cirugía disponible o fibrinolítico. La estatina es indiscutible por su efecto pleiotrópico, por estabilización de placa, etc. Alta intensidad, como hemos dicho, ROSU 40, ATOR 80 si no tienen contraindicación. Inhibidor de la glicoproteína 2B3A, ya hemos hablado sobre esto. En forma general tiene efecto benéfico, pero tiene indicaciones muy precisas, cuáles son las drogas con las que, cuáles son los inhibidores 2B3A, tirofiban, epifibatide, abscimab. Las indicaciones básicamente en trombo visible durante el cateterismo, angina refractaria que se tengan que derivar a una intervención, riesgo alto, pacientes con alto riesgo que se deben derivar a un centro de mayor complejidad, pero básicamente son muy precisas las indicaciones, porque aumentan mucho el sangrado, el beneficio tiene que ser muy claro, tiene que ser el paciente con alta carga trombótica, ya conociendo la anatomía coronaria o que entra directamente en hemodinamia, por eso el manejo y la indicación es muy precisa de estos inhibidores. Tratamiento específico, ¿cuál es? Abrir el vaso responsable, el vaso obstruido, la angioplastia o la trombolisis o la cirugía de revascularización. ¿Qué es la angioplastia? Bueno, mediante una guía catéter se ingresa con un balón, que es se infla con un dispositivo, se pasa la guía, se atraviesa el stent, la obstrucción, se infla el balón, se impacta y se fragmenta la placa sobre las paredes. Esta angioplastia con balón general hoy, previa a la colocación de stent, se predilata el balón para romper la placa e impactar el stent. Antes se usaba la angioplastia con balón sola de rescate si no disponía de stent, pero bueno, esto tiene muchas complicaciones de trombosis, de restenosis, de REIAM, entonces no es una terapia de primera elección. La terapia de primera elección es pasar la guía, expandir el balón para luego poner el stent, expandir el stent, impactarlo en la placa ya previamente fragmentada, se retira la guía y queda el stent, que es una malla que hoy hay de diferentes tipos, digamos, de materiales, de titanio, cromo cobalto, con diferentes tipos de drogas, algunos son
farmacológicos, otros no. Los farmacológicos en general liberan drogas que son derivadas de la rapamicina, sirolimus, tacrolimus, son básicamente citostáticos y evitan la reendotelización del stent. Tratamiento de elección, ¿cuál es? La angioplastia con stent, liberadores de droga. ¿Cuál es el mejor acceso? El radial, más comprensible, con menos complicaciones locales. ¿Cuáles son los tiempos para angioplastia? Esos son indicadores de calidad. Hablan de si yo estoy reperfundiendo a tiempo. Bueno, en centros A1 que tienen hemodinamia y cirugía, el tiempo de angioplastia o de relocalización debe ser menos de 60 minutos. Y en centros que derivan, no debe ser mayor de 120 minutos. Yo tengo un centro sin hemodinamia, aún teniendo fibrinolítico, si yo sé que ese paciente llega a un centro con hemodinamia y va a tener acceso a la angioplastia con stent directa en menos de 120 minutos desde que yo llamo a la ambulancia hasta que está en hemodinamia y le colocan el stent, es razonable transferirlo y no fibrinolizarlo. Si la demora va a ser más de 120 minutos, yo debo fibrinolizarlo al paciente. ¿Qué fibrinolítico tengo? Bueno, la estreptoquinasa, el alteplase, la uroquinasa, el tecneplase. Bueno, la terapia trombolítica reduce la mortalidad, las complicaciones del infarto con elevación dentro de las 12 horas de evolución o más de las 12 horas si persiste el supradenivel y el dolor. Nosotros hemos visto en la curva de Bernard-Heard cómo con el tiempo el beneficio es menor, sobre todo en el uso de fibrinolítico, porque bueno, el trombo tiene etapas. Primero es un trombo rojo, fácil de fibrinolizar, y luego se hace blanco, se va organizando y menos efectivo el fibrinolítico. El fibrinolítico es más efectivo en las primeras 3 horas. Pero si el paciente tiene dolor y sede, y el supra es transitorio y vuelve a aparecer, probablemente sea una placa que se obstruye y se desobstruye y sigue viable el tejido. Entonces se alarga el tiempo de reperfusión o el tiempo de ventana de reperfusión. El trombolítico disponible en nuestro medio es la estreptoquinasa. Nosotros en el hospital Padilla tenemos también Actilice, Alteplase, pero bueno, son fibrinolíticos de mayor costo. En general nosotros tenemos hemodinamia e intentamos reperfundir a los pacientes con angioplastia directa. Tenemos banco de stent metálico y farmacológico. En nuestro caso intentamos, es más barato colocar hacer una angioplastia directa porque el fibrinolítico lisa el trombo sobreimpuesto en la placa accidentada, pero deja la lesión en el estado previo a que se accidente la placa. No perpetúa la apertura del vaso, por lo que probablemente, no probablemente, después hay que colocar un stent. Lo que te da el fibrinolítico es extiende el tiempo de reperfusión para que yo pueda acceder al paciente a una angioplastia con stent. Los trombolíticos fibrinos específicos como el TPA requieren tratar como alrededor de 800 pacientes para salvar una vida en comparación con la estreptoquinasa. Esto en relación al costo-beneficio de la droga. ¿Cuáles son las complicaciones de la trombolisis? Bueno, hemorragia, reacciones alérgicas, émbolo sistémico, accidente cerebrovascular, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando hay un trombo intracavitario, que a veces que está protegiendo mecánicamente esa zona. Como se administra el trombolítico, la estreptoquinasa, viene en frasco ampolla de 1,5 millones de unidades, se lo disuelven 200 en una solución fisiológica al 0,9, la mitad se diluye el frasco ampolla, se lo pasa en 60 minutos y se lo puede apurar si la presión del paciente es estable. Y el Actilice, bueno, viene en frascos viales, en la caja trae 2 frasquitos de 50 miligramos con 2 diluyentes, se los prepara a los 100 miligramos en 100 mililitros de diluyente. De esos 100, 15 mililitros se hacen en bolo, 50 mililitros en infusión continua durante 30 minutos y el resto en 1 hora. Obviamente, después tengo el tecneplase que es en bolo, obviamente el fibrinolítico, el techo del fibrinolítico, el tecneplase, porque no pierdo tiempo en la infusión. Paso el bolo y la reperfusión, el tiempo de reperfusión lo acorto un poco más, entonces el techo del fibrinolítico me refiero con
el fibrinolítico que mejores beneficios o mejores resultados nos da. Criterio de exclusión, según la American College y la American Heart, para uso de fibrinolítico, bueno, principalmente sangrado activo, disección aórtica, trauma craneal reciente o neurocirugía en el último mes, hipertensión severa, más de 185, 110, no controlada tras el tratamiento, ACV isquémico en los últimos 2 meses, tumor cerebral, embarazo, diatesia hemorrágica, tratamiento con STK en los últimos 9 meses, RIN más de 1,5, anticoagulante del paciente. Bueno, acá les dejo las indicaciones para que la valoren. Es importante saberlas, sobre todo la hipertensión, que es la más frecuentemente nos encontramos con los pacientes hipertensos, y en el afán de reprofundir, es importante saber que se debe controlar la TA antes de infundir el fibrinolítico. Contraindicaciones relativas: reanimación cardiopulmonar traumática prolongada, cirugía de más de 2 semanas, úlcera gástrica, ACV más de 2 meses, historia de ACV más de 2 meses, punción de un vaso no compresible reciente, tratamiento anticoagulante con RIN entre 1 y 1,5, hepatopatía severa, etc. Bueno, lo que yo les explicaba un poco sobre la trombolisis no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es la angioplastia primaria. Tengo diferentes opciones de hacer angioplastia directa. Antes se hacía lo que se llamaba angioplastia facilitada. Yo le hacía el fibrinolítico y lo ingresaba en hemodinamia al paciente, pensando que si yo ya lo entraba con el trombolizado, ganaba más tiempo y podía tener mejores resultados. El estudio Fines vino a desestimar esta teoría. Comparó angioplastia primaria versus angioplastia facilitada con Nab-Sisimax, un inhibidor directo irreversible de la glicoproteína 2B3A, y versus angioplastia facilitada con Nab-Sisimax más reteplace, creo que media dosis. Este estudio demostró claramente que la mortalidad a expensas del sangrado era mayor en la angioplastia facilitada. Entonces, y no hubo en los 90 días diferencia significativa en el endpoint primario, muerte, insuficiencia cardíaca, shock y FB. Entonces, hasta ahí llegó la terapia o la angioplastia facilitada. Hoy, ¿qué hacemos? Si podemos, tenemos angioplastia, tenemos angioplastia directa. Si no tenemos y tenemos que derivar, si la derivación va a demorar menos de 120 minutos hasta que en un centro de más complejidad, angioplastia del paciente, perfecto. Si no, y dispongo de fibrinolítico, es fibrinolítico. Si no tengo nada, tengo que derivarlo, aunque se demore más. Los tiempos objetivos: primer contacto médico a electrocardiograma no debe pasar, debe ser menos de 10 minutos, electrocardiograma, examen físico, valoración. Desde el primer contacto médico a la trombolisis tiene que ser menos de 30 minutos. Si yo defino trombolisis cuando lo veo al paciente en el hospital, por ejemplo, y no le voy a hacer angioplastia por X motivo, tengo que no demorar más de 30 minutos en iniciar la trombolisis. Se llama puerta aguja, desde que el paciente ingresa al primer contacto médico hasta que yo inicio la infusión del fibrinolítico. Y el tiempo de transferencia es cuando yo decido no fibrinolizarlo y derivarlo a otro centro para que lo angioplastian. Ese tiempo tiene que ser menos de 120 minutos. La estrategia fármaco-invasiva es una estrategia donde yo llego al paciente y le hago el fibrinolítico porque no tengo angioplastia y me demora más de 120 minutos en derivarlo a un centro de más complejidad con hemodinamia disponible. Le hago el fibrinolítico y el paciente reperfunde, perfecto. Reperfunde por criterios clínicos, criterios que le disminuye el dolor, que disminuye la carga del ST, más del 50% en el electro previo a la infusión y posterior a la infusión. Tiene un pico enzimático, que hemos dicho que las troponinas se elevaban en base, eran flujo dependientes. Si se reperfunde y vuelve el flujo, se eleva y hace un pico enzimático la troponina. Entonces, tengo un criterio de reperfusión positiva. ¿Qué hago con este paciente? Bueno, le hago la angioplastia, lo tengo que meter a hemodinamia y hacerle la angioplastia. Pero lo tengo que hacer dentro de las 2
y 24 horas siguientes a la reperfusión con el trombolítico. Entonces eso se llama fármaco invasivo. Trombolizo al paciente, si es positiva la trombolisis entre las 2 y siguientes 24 horas, lo ingreso en hemodinamia y le pongo el stent para perpetuar la apertura del vaso. Y después está la terapia de rescate, que cuando yo en ese paciente hago el trombolítico, pero no reperfunde, no me queda otra. Derivo a hemodinamia, por más que demore 120 minutos, porque le va mejor que esperar. Entonces, si le hago el frenolítico y no responde, tengo que derivarlo a hemodinamia para hacer una terapia de rescate. La otra terapia, que es la facilitada, que era la que yo le ponía en la STK para, o el frenolítico previo a que entre en hemodinamia para optimizar la angioplatia, se demostró que no. El estudio Fines lo desestimó. Así que básicamente lo que se usa son estas estrategias: farmacoinvasiva, de rescate, angioplatia directa, y los tiempos objetivos son estos que vimos recién. Bypass aortocoronario tiene sus indicaciones. Básicamente, en los pacientes que tienen enfermedad de tronco, fracción de eyección deprimida, son diabéticos, tienen dificultad anatómica para la colocación del stent, ostium de DA y CX, treumas vaso. Bueno, si bien ha evolucionado mucho la tecnología en lo que es hemodinamia y stent, y las indicaciones que eran absolutas para bypass aortocoronario, hoy se deben ponerla en la mesa y valorarla con el team cardiovascular, que está compuesto por el clínico, por el cirujano cardiovascular, por el hemodinamista, donde se valora la CSG, se valora el paciente, los antecedentes, y en conjunto se decide, de acuerdo a los lechos distales, a la cantidad de arterias que sean revascularizables, la mejor opción. También existe hoy lo que es la cirugía híbrida, donde parte de la revascularización se hace con stent y parte de la revascularización con puentes arteriales. Bueno, básicamente el bypass que hace, saltea la lesión. Por ejemplo, acá en estas imágenes acá tenemos mamario interno torácica superior, se hace un puente a la CX y un puente de la otra mamaria interna a la DA. Se saltea la obstrucción para mejorar la irrigación distal. Esto es una cirugía abierta, una cirugía torácica, cardíaca, de un riesgo obviamente mucho mayor que el stent. Pero bueno, los pacientes que hemos dicho, diabéticos, múltiples vasos, tronco, ha demostrado que en el largo tiempo les va un poco mejor o duran más tiempo los stent, los puentes con respecto a los stent. Entonces se debe valorar en cada caso particular con el team cardiovascular. En el caso de la aorta, puentes probablemente arteriolizados, que se sacan de la radial o de la cubital, y se hacen, por ejemplo, un puente que vendría a ser aorto CX, aorto DA y aorto coronaria derecha, casi el nacimiento de la DP. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto? Están a corto, y mediano y largo plazo, básicamente arritmias malignas, infarto del BD con compromiso hemodinámico, un trombo transmural, insuficiencia cardíaca, cardiogénico, expansión y aneurisma del ventrículo izquierdo, pericarditis, rotura del tabique de la pared libre, taponamiento, etc. Dentro de las arrítmicas, los bloqueos de diferente grado, que me van a indicar marcapasos, con lo que son marcapasos o temporales o definitivos. Los marcapasos temporales en general, no nos olvidemos, está lo que se llama el concepto de dominancia en la irrigación cardíaca, que significa que el vaso que llegue a la cruz del corazón y irrigue de la descendente posterior y la rama para el nodo auriculoventricular es la que es dominante, que en general es la derecha o puede ser también la CX. Básicamente, cuando hay un compromiso de esa arteria o de cara inferior, por ejemplo, extenso, yo tengo que pensar que el paciente puede ser bloqueo AB completo, bloqueo de segundo grado. Y bueno, les dejo acá, estas son las indicaciones
en los pacientes con infarto que yo puedo requerir un marcapaso temporal. Viene el paciente, me hace un bloqueo AB con infarto de cara inferior, compromiso hemodinámico, le pongo el marcapaso, mejoro resuelvo el bloqueo, lo ingreso hemodinámico, reprofundo la arteria, mejora la irrigación, se recupera la conducción y la generación de impulso por el nodo y no necesito más el marcapaso temporal. Otras situaciones que hacen que en el tiempo el bloqueo AB, por ejemplo, completo de tercer grado persista o continúa la difusión del nodo, ya vaya a tener indicación de un marcapaso permanente. Bueno, espero, son la verdad que temas que a nosotros los cardiólogos nos apasionan. Síndrome coronario con y sin elevación del ST es un tema muy extenso, me habían pedido que trate de darlo en 40 minutos. He tratado de acortar un poco lo que me parece más importante. Bueno, quedamos a disposición en el foro. Espero que cualquier duda que tengan puedan plantearla. Gracias.